Para comenzar la clase vamos a hablar de la definición de la diarrea viral bovina. Esta es una enfermedad infecciosa de origen viral que afecta principalmente a bovinos y que cursa con una amplia variedad de cuadros clínicos. Y tiene mucha importancia económica por las pérdidas que genera debidas principalmente a la reducción de la producción de leche, al retraso del crecimiento de los animales, a la mayor susceptibilidad a otras enfermedades que genera, porque es un agente viral que produce inmunosupresión, al bajo rendimiento reproductivo. Ya vamos a ver que produce mortalidad embrionaria, produce abortos, produce malformaciones, y debido a un aumento de la mortalidad del ganado joven e incremento en la tasa de reemplazos. Este es un virus perteneciente a la familia Flaviviridae. Dentro de esta familia encontramos varios géneros. El que nos interesa a nosotros es el género Pestivirus. Este género está formado, además del virus de la diarrea viral bovina, por el virus de la peste porcina clásica y por el virus de la enfermedad de las fronteras. Además, hay otros géneros de importancia, por ejemplo el flavivirus y el hepacivirus. El virus de la diarrea viral bovina es un virus de genoma ARN de simple cadena positiva. Tiene una simetría icosaédrica, son virus envueltos y en esa envoltura hay glicoproteínas que son responsables de la generación de anticuerpos neutralizantes. Principalmente la proteína E2 es la proteína hacia la cual está dirigida la mayor parte de los anticuerpos. Además, este virus tiene tropismo por células mitóticamente activas, como linfocitos, macrófagos y células epiteliales. Como les comentaba, estos virus son virus ARN de simple cadena positiva y su genoma codifica la producción de 12 polipéptidos. Dentro de ese genoma hay una región que se llama 5-UTR, que es altamente conservada en los pestivirus. Esto quiere decir que en los distintos genomas o en las distintas cepas del virus es muy similar esa región. De acuerdo a la secuencia de esa región 5-UTR, vamos a encontrar distintos genotipos del virus. Esta es una clasificación nueva, nosotros los conocemos como virus de la diarrea viral bovina 1 o 2, pero hace ya un par de años se clasificaron como pestivirus A con 15 subgenotipos y pestivirus B con 3 subgenotipos. Hace ya unos años se encontraron nuevas cepas circulando, sobre todo en lotes de suero fetal bovino, en países como Italia, Brasil y demás, y se encontró que estas nuevas cepas corresponden a un nuevo genotipo del virus de la diarrea viral bovina que en su momento se llamó virus Hovi-like o virus Hovi. Algunos autores también lo llamaron DBB3 y actualmente se clasifican ese conjunto de virus como pestivirus H. El genotipo 1 generalmente está más asociado a las formas agudas leves, a las infecciones persistentes y a la enfermedad de las mucosas. Y el genotipo 2 está generalmente más asociado a casos que son de enfermedad o de síndromes hemorrágicos y generalmente son un poco más virulentos. De todas maneras, clínicamente no es sencillo de diferenciar. Ambos pueden producir infecciones persistentes e incluso el genotipo 3 o el Hovi-like también produce los mismos cuadros. En Argentina lo que más circula
En este orden son el genotipo 1b, el 1a y el 2. El genotipo 3 se encontró circulando en búfalos. Además, estos virus se pueden clasificar de acuerdo al efecto que producen en cultivos celulares en biotipos. Uno es el biotipo citopático y el otro es el no citopático. El citopático produce vacuolización citoplasmática y muerte celular, y el no citopático produce un efecto que es mucho más lento, y la única forma que uno tiene en un cultivo celular para detectar o confirmar que ahí hay un virus de la diarrea viral bovina no citopático es haciendo alguna técnica como por ejemplo la inmunofluorescencia. Si no, no es detectable, no produce efecto. El virus de la diarrea viral bovina está distribuido mundialmente y es endémico en Argentina. Hay algunos países de Europa, los países nórdicos, que pudieron erradicarlo con mucho esfuerzo, haciendo campañas de erradicación o de control masivas y obligatorias. Respecto del virus de la peste porcina clásica, hace unos años se logró el estatus de libre en Argentina, y el virus de la enfermedad de las fronteras que afecta a los ovinos no se conoce en general si está circulando en Argentina porque no se ha investigado. El virus de la diarrea viral bovina es un patógeno principalmente del tracto digestivo, respiratorio y reproductivo. Después vamos a ver que los cuadros o las posibilidades de cuadros que puede presentar son muy variadas y muy amplias, y tienen un importante efecto inmunodepresor, por eso sobre todo la enfermedad respiratoria. Afecta a vinculados, sobre todo a bovinos, pero también puede producir enfermedad en búfalos. También está descrito que puede infectar a ovinos, a caprinos, etc. Y la enfermedad puede presentarse de distintas formas, de forma subclínica, moderada, aguda o crónica, dependiendo de, como en todas las enfermedades infecciosas, la condición del hospedador, sobre todo la edad o el rol productivo que tiene ese hospedador, a la acción del ambiente y a las características de la gente. Antes de aclarar la epidemiología, vamos a hablar de los animales persistentemente infectados. Estos animales en esta enfermedad cumplen un rol importante. Son animales que, como su nombre lo dice, están infectados durante toda su vida, desde que nacen hasta que mueren. Y además de estar infectados durante toda su vida y de tener el virus en su organismo toda su vida, son animales que son inmunotolerantes. Esto quiere decir que son seronegativos, o sea que no tienen anticuerpos contra el virus, pero están toda su vida dispersando el virus por todas sus secreciones. Por esta razón, estos animales son la principal fuente de infección y el objeto a detectar en todas las campañas de control de la enfermedad. Entonces, en comparación, estos animales con un animal que cursa con la infección aguda o transitoria, estos animales PI son mucho más eficientes para eliminar virus. Por otro lado, los animales que van a cursar con la infección aguda o transitoria van a eliminar el virus solamente por unos pocos días y en un título mucho menor. Y además, las hembras que son persistentemente infectadas y llegan a la madurez sexual y quedan preñadas,
van a parir siempre animales o terneros persistentemente infectados. Esto es otra cosa importante a tener en cuenta. Hay algunos toros que pudieron haber cursado con la infección transitoria y haberse recuperado, pero de todas maneras tener la infección persistente en su tracto reproductor y por lo tanto eliminar siempre semen con virus. Y además puede haber toros que sean persistentemente infectados que van a estar también durante toda su vida eliminando el virus por semen. La transmisión de la enfermedad puede ser de diversas formas. Una es la forma vertical de la madre al feto y después vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de esta transmisión vertical. Otra puede ser la transmisión sexual, como decíamos recién, de un toro que esté persistentemente infectado, de un toro que esté con la infección transitoria o de un toro que haya tenido la infección transitoria y se haya recuperado pero esté persistentemente infectado en su tracto reproductor. Otra forma de transmisión es la transmisión horizontal, que se da a través del contacto directo con secreciones de animales persistentemente infectados o del contacto con animales que tengan la infección aguda. Recuerden siempre que el animal persistentemente infectado es la principal fuente de infección porque dispersa mucho virus toda su vida. Y otra forma menos común o menos descripta puede ser la transferencia embrionaria, la forma iatrogénica o por el contacto de los animales susceptibles con otros animales que puedan ser reservorios, como los cerdos, los búfalos, las cabras, las ovejas, y a través de insectos o fómites. La patogenia de la enfermedad es muy compleja y va a depender principalmente de en qué hospedador se va a dar la enfermedad. Pero en general decimos que el virus va a ingresar por ingestión, por inhalación, a través de semen, por cualquiera de las formas que vimos recién. Va a replicar en el sitio de entrada. Luego de esa replicación va a ir a sangre y va a ser viremia. Y a través de la sangre se va a dirigir al órgano blanco. Dependiendo de a quién esté infectando el virus, el órgano blanco puede variar. Si llega a la placenta, va a ir al feto. En ese órgano blanco va a replicar y va a producir las lesiones y luego se va a eliminar, por ejemplo, a través de la saliva, de secreciones oculares y nasales, de semen, de leche, de orina, de sangre, etc. Los anticuerpos neutralizantes van a aparecer a las 3 o 4 semanas luego de la infección. Entonces, si una hembra gestante sana se infecta con el virus va a atravesar la placenta y va a infectar al feto. Dependiendo el momento de la gestación en el cual la hembra se infecta, las consecuencias van a ser diferentes. En el primer caso, si se infecta del día 0 al 45 después de la concepción, el virus va a provocar muerte embrionaria y lo que nosotros vamos a ver va a ser una vaca repetidora. Ahora, si la infección de la hembra gestante y por lo tanto del feto se da entre los días aproximadamente 45 a 125 de la gestación, por una cepa no citopática del virus, durante ese periodo de la preñez, el sistema inmune del feto todavía no se encuentra desarrollado. Por lo tanto, este sistema inmune del feto es incapaz de reaccionar y de eliminar al virus. Y por lo tanto es ahí cuando tenemos un animal persistentemente infectado.
O sea, este animal es incapaz de reconocer al virus como extraño porque su sistema inmune no se encuentra desarrollado todavía. Esto hace que ese animal, cuando nazca, sea inmunotolerante, o sea, seronegativo y virémico toda la vida. Este animal puede nacer débil y morir, o puede nacer y desarrollarse y llegar a la vida adulta. Recordemos que estos animales persistentemente infectados son la principal fuente de infección para sus convivientes. Bien. Si la infección de la hembra gestante se da entre el día 125 y 175 de la gestación, en esa etapa de la gestación se están formando los órganos y por lo tanto la consecuencia es el aborto. Además, pueden darse defectos congénitos o malformaciones por daño del tejido nervioso. Y por último, si la infección de la hembra gestante se da después de los días 125 de la gestación, vamos a tener un ternero que puede nacer débil o normal, pero que va a ser seropositivo porque su sistema inmune reconoció al virus como extraño. La enfermedad de las mucosas es un cuadro que se va a observar solamente en los animales persistentemente infectados, y para que ocurra este cuadro lo que debe pasar es que una hembra se infecta, una hembra que está gestando se infecta con una cepa no citopática del virus entre los días 45 a 125 de la gestación aproximadamente, y como resultado de esa infección el ternero va a nacer persistentemente infectado. Recordemos que un ternero persistentemente infectado toda su vida va a ser virémico y va a tener el virus, en este caso no citopático, circulando. Si ese ternero se sobreinfecta con una cepa citopática o la cepa no citopática que está circulando en él muta a citopática, es ahí cuando se va a dar la enfermedad de las mucosas, que es generalmente muy grave y fatal. En esta imagen pueden ver un resumen de todos los cuadros que se pueden dar de la enfermedad. Primero, la infección transitoria, que puede ser una disfunción reproductiva, complicaciones respiratorias o diarreas, que es una infección que adquiere el animal luego del nacimiento y que generalmente no es grave y se resuelve en pocos días, en 10 o 15 días, salvo que haya alguna complicación. Y la diferencia que existe con el cuadro que puede presentarse en una hembra gestante y las consecuencias que tiene la infección en el feto dependiendo del momento de la gestación en la cual se da la infección, que van a ser básicamente la mortalidad embrionaria, el aborto, la infección persistente y las malformaciones. Y a su vez, abajo de todo van a ver que un animal con la infección persistente, si se sobreinfecta con una cepa citopática, va a desarrollar lo que se llama enfermedad de las mucosas. Una característica importante del virus de la diarrea viral bovina es que produce inmunosupresión. Esto se debe a que la infección del virus provoca una destrucción del tejido linfoide y como consecuencia se pueden manifestar infecciones secundarias. Ustedes van a recordar, si vieron complejo respiratorio bovino, que el virus de la diarrea viral bovina es considerado un agente primario en el complejo respiratorio bovino justamente por la inmunosupresión que produce, porque favorece o facilita la entrada de agentes secundarios como las bacterias. Los cuadros clínicos
que se pueden presentar a consecuencia de la enfermedad son muy variados. En el caso de la infección aguda o transitoria, es una infección que se da en animales que son seronegativos luego del nacimiento. Puede afectar al sistema respiratorio y al sistema digestivo y puede ser leve o subclínica. Como les comentaba en la diapositiva anterior, es muy común la infección secundaria o mixta con otros patógenos como las bacterias. Y los signos clínicos van a ser muy variados, incluyendo fiebre, anorexia, letargo, descarga nasal y ocular. Son muy comunes las erosiones y las úlceras en la boca, en esófago. Puede haber diarrea, generalmente sanguinolenta por las erosiones en el tracto digestivo, y va a haber una disminución en la producción de leche. Hay un síndrome que se llama síndrome hemorrágico, que es más grave y generalmente está asociado a las cepas del genotipo 2, que se presenta con fiebre, diarrea hemorrágica, epistaxis, hemorragias en todo lo que es tracto digestivo, anemia y trombocitopenia. Volviendo a los cuadros que pueden presentarse en la hembra gestante y en el feto, les comentaba que las consecuencias pueden ser la muerte embrionaria, podemos tener una vaca repetidora, puede haber abortos, muertes perinatales, malformaciones, la infección persistente o el nacimiento de un ternero débil. Entre las malformaciones que se pueden dar están sobre todo asociadas con disfunciones de tejido nervioso y pueden ser hipoplasia cerebelar, atrofia retinal, cataratas, crecimiento retardado, hipoplasia pulmonar, deformaciones óseas, artrogrifosis, hipotricosis, entre otras. Volviendo a la infección persistente, este es un cuadro que se presenta en un animal que es infectado durante su gestación, entre los días 45 y 120 aproximadamente, y en este periodo su sistema inmune no se encuentra totalmente desarrollado y por lo tanto no reconoce al virus como extraño y no lo intenta eliminar. Entonces, cuando este animal nace, va a ser virémico toda la vida y va a ser seronegativo. Si este animal, que es persistentemente infectado porque se infectó durante la gestación con una cepa no citopática del virus, se sobreinfecta con una cepa citopática, o si su cepa no citopática muta a citopática, se desarrolla la enfermedad de las mucosas. Esta es una enfermedad aguda, mortal, que se presenta con fiebre, anorexia, taquicardia, polipnea, diarrea intensa y hemorrágica, erosiones y úlceras en todo el aparato digestivo, en pezones, en vulva, en prepucio. Ahora bien, cuando este animal infectado con una cepa no citopática se infecta con una cepa citopática, pero heteróloga, o sea, antigénicamente diferente, la enfermedad de las mucosas va a ser de tipo crónica. El diagnóstico de la diarrea viral bovina es complejo, existen distintas alternativas, podemos usar técnicas para detectar antígeno, podemos usar técnicas para detectar anticuerpos o podemos usar técnicas para detectar el genoma viral. Dependiendo de cuáles sean nuestras intenciones diagnósticas, vamos a seleccionar unas u otras técnicas. Las técnicas directas, por ejemplo, incluyen el aislamiento viral, que es algo lento
y que no permite hacer diagnóstico de muchos animales al mismo tiempo. Puede hacerse inmunohistoquímica, puede hacerse inmunofluorescencia, pueden realizarse ELISAs, pueden hacerse PCRs, etc. Y las técnicas indirectas incluyen, por ejemplo, la seroneutralización o el ELISA. Ahora bien, es importante tener en cuenta que si nosotros queremos identificar un animal persistentemente infectado, y esto es muy importante, siempre tenemos que usar una técnica de diagnóstico directo. Porque si recuerdan, estos animales son seronegativos. Si nosotros usamos una técnica serológica, por ejemplo, una seroneutralización, nunca vamos a identificar un animal persistentemente infectado, porque va a ser seronegativo. Entonces, para detectar animales persistentemente infectados, siempre usamos una técnica de diagnóstico directo. Entre las técnicas directas de diagnóstico tenemos en primer caso el aislamiento viral. Es una técnica muy sensible, pero es muy lenta, por lo tanto no se puede usar para gran cantidad de muestras. El ELISA para antígeno es rápida y es fácil de realizar, pero tiene el inconveniente de que hay que importarla, por lo tanto los costos son elevados. Y por último tenemos las PCR, la convencional y la de tiempo real, que son técnicas muy sensibles y rápidas, pero tienen un costo alto. En algunos casos, como por ejemplo en la PCR de tiempo real, las muestras se pueden poolear, lo que significa que hacemos una reacción para muchas muestras, entonces eso es algo que nos permite reducir los costos. Por otro lado, las técnicas indirectas o serológicas no nos sirven para detectar animales persistentemente infectados, pero nos sirven para saber si un animal estuvo en contacto previamente con el virus o no. Y básicamente son los ELISAs, que pueden hacerse a partir de suero o a partir de leche, y la neutralización viral. La neutralización es muy sensible. El problema que tiene es que es lenta y es genotipo específico, o sea, uno detecta anticuerpos para un genotipo en especial. Previamente les había comentado que para detectar animales persistentemente infectados necesitamos una técnica de detección directa. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar un animal persistentemente infectado de un animal que está transitando con la infección aguda o la infección transitoria? Nosotros vamos a hacer una primera determinación, supongamos que hacemos una PCR y la muestra nos va a dar positivo. Tenemos dos posibilidades. La primera es que sea un animal con la infección transitoria y la segunda es que sea un animal persistentemente infectado. Para diferenciar uno de otro caso tenemos que hacer una segunda determinación que va a ser más o menos 3 o 4 semanas después. Si esa segunda determinación nos vuelve a dar positivo, ese animal va a ser persistentemente infectado. Si esa segunda determinación nos da negativo, quiere decir que ese animal estaba transitando cuando hicimos la primera determinación con la infección transitoria. Este es otro test que puede usarse para hacer diagnóstico. Es un test importado, por lo tanto es caro, pero es muy rápido y permite diferenciar un animal persistentemente infectado de un animal que esté cursando con la infección aguda. Se hacen a partir de un trozo de cartílago de la oreja
Y el fundamento del test es que como los animales persistentemente infectados tienen tan alta la carga viral, el virus llega incluso hasta el cartílago de la oreja, que es una zona poco irrigada. Entonces, por eso nos permiten diferenciar entre animales PI de animales con la infección aguda. Para el control de la enfermedad, los objetivos son, en el caso de que el establecimiento sea libre, prevenir la entrada del virus. Si es un establecimiento infectado, eliminar la circulación del virus y, por supuesto, disminuir las pérdidas económicas. Entonces, para cumplir con esos objetivos deberíamos identificar en los predios los animales inmunocompetentes que estuvieron en contacto con el virus, ¿sí? Que ya no se van a enfermar más, los animales que son persistentemente infectados y los animales susceptibles que no estuvieron en contacto con el virus. Y lo más importante, las medidas que se van a aplicar una vez que nosotros detectamos a los animales persistentemente infectados, hay que eliminarlos. Esto es lo más importante. Si recuerdan, habíamos dicho que estos animales son la principal fuente de infección, entonces todos los programas de control están dirigidos a detectar los animales PI y a eliminarlos. Puede vacunarse. En general, las vacunas no aseguran la no infección del feto en la gestación. No hay ninguna vacuna que haya probado ser efectiva en eso. Entonces la vacunación es opcional. Y además la aplicación de medidas de bioseguridad. Esto quiere decir el control cuando se desplazan los animales, el testeo y la cuarentena de todos los animales que ingresan al establecimiento, el uso de semen libre, el control del contacto de los bovinos con establecimientos vecinos, y sobre todo si hay otras especies que puedan funcionar como reservorios, por ejemplo los ovinos, los cerdos, los búfalos, y el control sobre todo de los veterinarios, de las botas, de la vestimenta y demás. Respecto de las vacunas, en Argentina se usan vacunas inactivadas que son seguras, pero son poco antigénicas, la inmunidad no es muy duradera. Las vacunas vivas tienen el inconveniente de que si la aplicamos sobre un animal persistentemente infectado, pueden o podrían llegar a producir la enfermedad de las mucosas, y si la aplicamos en una hembra gestante, tenemos el riesgo de producir un animal persistentemente infectado. Por otro lado, las vacunas en su mayoría tienen las cepas de referencia del genotipo 1A y algunas pocas incluyen también el genotipo 2. Y lo que ocurre, como veíamos anteriormente, es que lo que más está circulando actualmente en Argentina es el genotipo 1B, que no está incluido en la mayoría de las vacunas, entonces esto es un inconveniente. Por otro lado, hace un par de años hay disponible una vacuna nueva, que es una vacuna recombinante que está hecha a partir de una glicoproteína del virus que es la E2. Antes les había comentado que esta es una glicoproteína muy monogénica, entonces permite la producción de altos títulos de anticuerpos y además permite diferenciar a los animales que tienen anticuerpos producidos por la vacunación o producidos como respuesta a la infección natural. De todas maneras, ni en esta ni en ninguna de las otras vacunas disponibles está
asegurada la no infección del feto durante la gestación. Por lo tanto, ninguna nos asegura que usándola vamos a evitar la producción de terneros persistentemente infectados.